a Dios. Dios bendiga al pueblo de Dios. El Señor ya me tiene hace día con esto y me habla de la responsabilidad bíblica de los padres. Y sí, los padres tienen varias responsabilidades sobre los hijos. Lo traen al mundo para criarlo, ¿verdad? Tienen que ocuparse de su salud. Eso lo hacen con más facilidad. Tienen que comprarle la leche, el medicamento, todas las cosas, de los chequeos en el pediatra. Los papás acompañan a las mamás a hacer los chequeos, el médico. Antes no lo hacían mucho, pero creo que ahora se está haciendo más. Parece que las mamás son más exigentes o los papás son más consecuentes. Y están un poquito más involucrados en lo que es la salud. Pero incluso ellos cuando están, y eso es algo que oigo mucho en los padres jóvenes, pensando en que mi hijo tiene ahora 6 meses, 1 año, pero pronto voy a tener que ponerlo en la escuela y los colegios están carísimos. Cualquier cuido es caro, cualquier educación en cualquier colegio es un dineral. Es una cosa increíble. Yo no sé si que la educación de ahora lo hace más inteligente, aunque hay algunas cosas que vamos a ver más adelante que resta eso. Que mientras usted está pagando un Christian School, que es un Babeque, o una de esas instituciones que pagan unos 500,000 pesos al año o más. Algunos pagan hasta casi 1,000,000 de pesos al año y más. Pero está haciendo algunas otras cosas que está contrarrestando toda esa inversión que usted está dando. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces siempre se invierte en la parte económica. Invertimos en la educación porque queremos que nuestros niños aprendan a leer, a escribir, aprendan matemática, física, aprendan, ¿qué más? Geografía, historia, inglés. Aparte se pone un instituto de inglés porque el niño tiene que ser bilingüe. Pero ahora los colegios bilingües son súper caros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque tienen que ser bilingües. Ahora yo me pregunto, ¿está en su presupuesto invertir en su vida espiritual y emocional? En esos numeritos que usted ha escrito, ¿cuánto voy a pagar en retiros, en campamento, en paseo familiar para que mis hijos tengan una familia de la fe, sean amigos de los hijos de Dios, no amigos de los hijos del mundo? Porque los hijos del mundo, ¿saben qué te van a decir cuando tú estés en la universidad? Ven, te voy a dar una cosita que te va a quitar el sueño, te va a animar, te va a activar para que tú puedas coger esas amanecidas en el hospital o para que tú puedas estudiar y te dan tu poquito de droga. Eso es lo que están ofreciendo los del mundo. Más los hermanos de la fe te van a decir, mira, bébete una taza de café y empieza a orar para que el Señor se lleve el sueño, te dé ánimo, te dé fuerza, te dé claridad mental, te dé discernimiento para que tú puedas aprenderte la clase y a la hora que tú estés en el examen, tú le dices, mira Espíritu Santo, yo no me acuerdo de nada, pero tú sabes lo que yo estudio y empieza a decírmelo. Y se vale. Claro, tú estudiaste. Ahora si tú no estudias ni le preguntes, que no te va a decir. Él te va a decir, ajá, ¿y entonces? ¿Y qué tú hiciste anoche? Vete esa serie de Netflix que viste, esos 2 capítulos. ¿Pudiste haberlo usado estudiando? ¿Qué pasó ahí? Ahora, si tú estudiaste, si tú estás estudiando durante la semana, mira, dice, la neurociencia habla de que cuando usted, todo lo que usted está recibiendo en el día, usted lo va a acumular en una memoria que se llama hipotálamo. Y esa memoria se va a vaciar en su cerebro en la noche mientras usted duerme. Obviamente, el que no duerme para estudiar y se pasa todo el día estudiando y no cumple su ciclo de estudio, usted dirá, y ese conocimiento que yo adquirí, ¿cómo llega al cerebro y cómo lo voy a poder usar al otro día en el examen? Si no fue vaciado a mi cerebro. Créame, es así. Y entonces ahí es donde yo digo, wow, pues es verdad que el Espíritu Santo lo hace. Porque yo recuerdo que en mi época,
bebíamos una pastillita que la vendían por ahí para no dormir, para pasarnos la noche entera estudiando. Y al otro día estar a las 7 de la mañana para irse a trabajar. Y después ir a estudiar. Yo decía, ¿cómo era que uno lo hacía? Porque no había sido, el ciclo no se había cumplido. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero tú tienes que hacer la parte que a ti te corresponde. Amén. ¿Qué hace usted con tener un hijo intelectualmente preparado, pero es un muchacho con miedo, con temores? Es un joven inseguro, con autoestima baja. Y el día que tiene que presentarse a una entrevista de trabajo, ni siquiera es capaz de mirar a los ojos a quien lo está entrevistando. Eso es algo sencillo, hermano, pero usted tiene que enseñarle a sus hijos. Cuando usted le esté corrigiendo, le esté hablando, usted le dice, mírame a los ojos. Yo recuerdo que fui a una entrevista donde habían por teléfono, habían más de 300. Luego de ahí nos mandaban a otra entrevista personal, a un grupito, y después a otra entrevista. Y recuerdo que yo llegué a la última y me dijo, ¿sabe por qué usted fue elegida? Porque usted mira a los ojos. Un vendedor no puede venderle a nadie sin mirarle a los ojos. A mí me llega gente a la oficina a hablar conmigo y es mirando para abajo. Y yo le digo, hey, mire, es aquí que estamos, mire, aquí, míreme aquí. Y empiezan y de ratico ya están mirando para el piso otra vez. Eso es inseguridad, hermano. Y usted va a invertir un dinero en sus hijos, en la universidad, y después no van a poder conseguir un trabajo, porque el día que fueron a la entrevista, aunque fueron graduados con una calificación alta, ni siquiera fueron capaces con seguridad, con autoridad, de mirar a los ojos mientras el entrevistador te estaba hablando. Y sostener la mirada, porque eso te da seguridad de lo que tú estás hablando. Hello. Pero eso no te lo van a enseñar en la universidad. Y vas a perder muchas cosas, porque los hijos inseguros, con autoestima baja, normalmente son hijos de hogares disfuncionales. Hogares donde los padres no se sientan con los hijos a hablar con ellos, a decirle, dime qué te está pasando, dime cómo te fue en la escuela, a escucharle, mirándole a los ojos lo que le está contando. No mirando el celular. Sí, dime, papi, que te estoy oyendo. Hello. ¿Por qué tantos niños sufren en la escuela con el bullying? Porque no tienen padres que los escuchen, que les ayuden. Y no padres que le digan, ajá, te hizo bullying, dile tal cosa. Si te dio, dale maduro. Usted está enseñando a su hijo a ser un vengador. Y ya la internet tiene demasiada información sobre eso para que usted también le sume. Recuerdo que mi niña Jennifer, mi nieta, que la crié hasta unos 10 años, tenía un problema en la escuela y él me decía, mami, es que mira, esa muchacha, la profesora no me deja ayudar. Yo quiero ser la que le lleve los libros a la profesora, yo quiero también ayudar a la profesora, pero ella me la quita y se va adelante. Y estaba sufriendo y yo le decía, mami, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo se llama esto, amiguita? Tal. Vamos a orar por ella. Vamos a sentarnos a orar por ella, para que Dios te dé gracia delante de ella y ella quiera que tú seas su amiga y su compañera. Créanme que llegaron a ser mejores amigas. Y aquella niña tenía un carácter, yo la conocí. Pero oramos y Dios se encargó. Porque esa es la parte que la escuela no te va a enseñar, pero es la parte que tu padre tiene la responsabilidad de enseñarle a tus hijos. No pase por alto cuando tus hijos tengan un problema en la escuela. Ese es su problema, por chiquito que sea. Ah, pero que tú con ese problema, si tú supieras cuáles son los míos, yo ni siquiera los cuartos de la casa tengo, y al niño ¿qué le importa eso? Esa es tu responsabilidad. Dame techo, dame alimento, dame salud. Pero también tu responsabilidad es escucharme. Tú no le puedes salir a eso con un niño. Un niño no trabaja, no tiene capacidad de buscar dinero. No le pongo una carga que es tuya. Amén. Ya tú tienes una edad para ayudar a tu padre.
Sí, porque entonces en la medida en que tú lo vas enseñando, lo vas subiendo, entonces ellos van aprendiendo. Yo recuerdo que cuando me iba de viaje, nos íbamos de viaje y los muchachos se quedaban en la casa con las personas que lo atendían, entonces había que dejar un dinero para que pudieran comprar que el agua, que los pasajes y esas cosas del día a día. Y yo tengo dos hijos, uno que es botareto y el otro es más organizado y es el más chiquito. Y siendo el más chiquito, yo le dejaba una caja chica. En ese entonces 5,000 pesos, eso era mucho dinero. Y yo le dejaba 5,000 pesos y le decía, ahí con eso tú le vas a dar a Grisela para comprar el agua, para el pasaje, si falta algo, pero todo me lo va anotando, porque cuando yo venga tú me tienes que cuadrar esa caja y no te puede faltar un centavo. Eso es enseñarle a administrar, y hoy es un tremendo joven que sabe administrar su dinero, pero aprendió chiquito. Hay que enseñarle. Eso no se lo van a enseñar en la escuela. A ser honesto, a que si yo te dejo 5,000 pesos, no me digas que faltan 200 porque tú no te acuerdas en qué lo gastaste. No te meta la vuelta en lo. Miren qué cosa más sencilla para enseñar bíblicamente a un niño a que sea honesto. Yo recuerdo que su papá le decía, cuando te sobre dinero de algo que yo te manda a hacer, no lo entre en los bolsillos, déjelo en la mano. Y tú dirás, oh, ¿sabe qué pasa? Que cuando lo mete en el bolsillo se olvida. Y después el muchacho dice, ay, se me olvidó dar el dinero a papá. Ay, él no se va a acordar de eso. Así empieza un ladrón. Así se inicia una persona a ser deshonesta. Se le olvidó y me quedé con la vuelta. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted cree que si un niño se acostumbra a que se le olvidó a papá la vuelta y me quedé con ella, un día se va a encontrar en el multiuso 5,000 pesos o 100 pesos y va a decir, mira, a alguien se le quedó y lo devuelve? No lo va a hacer. No va a dar un viaje a un supermercado porque yo saqué un producto para que me lo devolvieran, pero me lo entraron en la funda. Cuando llego a casa lo veo y como yo no cojo cuento que el diablo no le gustan los engaños y que a mí no me va a agarrar. Entonces al otro día fui al supermercado y le dije, mira, ese yo lo devolví y me lo entraron en la funda. Es una tontería aparentemente, pero en el mundo espiritual no hay tontería, hermano. Abra los ojos y el entendimiento, que el mundo espiritual es muy complejo y tiene mucha trampa. Y por menos tú pierdes mucho más. ¿Están conmigo? Por eso es muy importante que tu responsabilidad como padre, la responsabilidad educacional de tus hijos, tiene que ya cambiar el método. Cada vez que hablamos de inversiones espirituales nos encontramos mucho, pero cuando son de otras no lo encontramos tanto. Y yo creo que es la más importante, hermano. Invierta en la vida espiritual de sus hijos. Hay que comprarle a las danzarinas su ropa, hay que comprarle las zapatillas. No lo vea, Señor, mucho eso. Cómprese, lo peor es que esté bailando el perrito. O bailando alguna cosa de esa reggaetón que está ahora, tantas porquerías que están sonando. Mejor que esté danzando para el Señor, hermano. Que su cuerpo se está ejercitando, se está formando, pero está honrando a Dios. Invierta en su ropa, invierte en la zapatilla, invierte en los talleres, que usted está invirtiendo en el mejor banco, en la vida de su hijo. Cogemos prestado para celebrar cumpleaños, pero no para mandar el muchacho al retiro o al campamento. O dice que van y después no lo pagan. Como dicen por ahí, peor. Invierta.
Entre eso en su presupuesto. Y los que no tienen hijos aún, o las que ni siquiera se han casado, si a nosotros no hubiesen enseñado lo que le estamos enseñando a ustedes a su edad, muchos errores no lo hubiésemos cometido. Por eso le digo que eso es para ustedes también. Las más adolescentes, los que no tienen hijos, porque hay una responsabilidad. Una madre es el recipiente para alojar a un niño en su vientre. Y esa, como es la madre, ella está responsable, es la responsable de darle la nutrición, ¿verdad que sí? El alimento, el agua, el oxígeno. Pero mamá y papá juntos son los responsables de darle la estabilidad emocional cuando está en el vientre. Papá tiene que hablarle, papá tiene que tocarle, mamá tiene que hablarle, papá tiene que darle tranquilidad y seguridad a mamá para que no se esté inquietando ni se ponga muy tensa mientras está embarazada. ¿Entiende? Piense que es un trabajo desde que se concibe un niño. Hay una responsabilidad bíblica en usted para sus hijos. Amén. En la parte social, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos bíblicamente en la parte social? En la parte social queremos que tenga ciertas representaciones, que tenga cierto lugar donde viva, que se una o se haga amistad con gente de ciertos niveles sociales. También socialmente tenemos que enseñarle a hacer cosas como aprenderse la bandera dominicana, padre de la patria, a ser respetuoso, a saber que tenemos un presidente, a que hay que votar, que usted tiene que elegir al presidente que va a dirigir. Pero mientras usted está diciendo en su casa, ay no, yo no voto por ninguno, toditos son unos ladrones, su hijo lo está escuchando. Mañana cuando él tenga la edad de votar, él va a decir exactamente lo que dijo papá. Hello. Ya lo dijiste, sí, yo lo sé que lo dijiste. Puedes recogerlo. Dile a tu hijo, perdóname mi hijo, porque yo he estado diciendo esto, pero eso no es lo que debe ser. Tú debes ejercer un derecho social que tú tienes por vivir en una nación. Por ende, tiene una responsabilidad y una obligación de elegir presidente. Pero si le compramos un celular, yo creo que aquí hay muchachos que tienen un celular mejor que el mío. Niños con celulares, con iPhone. Y alto, número alto. No voy a decir cuál es el número. Más alto que lo que nosotros usamos, que lo usamos para trabajar. Entonces, no le queremos comprar la zapatilla para danzar y no danse descalzo, que no debe ser. Pero sí tenemos para comprarnos un iPhone. O un Android, Samsung. ¿Ya no quieren Android? Es claro, hay gente que le gusta su Android. Y su Samsung carísimo con 3 cámaras y con cuántos píxeles y que hace muchísimas cosas. No habla solo de casualidad. Es más, casi le contesta la llamada que le hacen a usted que usted no quiere contestar. Aunque nada más llamen con ellos. Entonces los niños tienen celulares. Tienen pantallas. Pero no queremos pagar para ir a pasar un día juntos, porque somos 4. O no queremos pagar para el campamento, pero le compramos un celular. Hello. ¿Cuál es tu responsabilidad? Yo le pregunto a los que ya le compraron celular a sus hijos, ¿le han comprado libros cristianos o le han comprado una Biblia? O la Biblia que tiene la que le regalamos aquí a los niños. Han ido con ellos a la tienda a decirle, mira, vamos a comprarte una Biblia. Sí, vamos a comprarte unos zapatos, pero ahora vamos a pasar por donde están los libros y vamos a comprarte una Biblia y un forro para que tu Biblia no se dañe.
Vamos a comprarle un sticker que dice Jesucristo viene pronto y se lo vamos a poner a tu mochila. No, le compramos un Pokémon guindando ahí. Pero no le compramos un sticker que dice Jesucristo te ama. Que cuando ellos vayan por la calle con su mochila, ahí diga Jesucristo te ama y todos sepan ese hijo de un hijo que ama a Dios. Y trae un sello que dice Jesús es el Salvador. No trae un Pokémon o una cosita de esa, ¿cómo son los muñequitos de ahora? No, ahora tienen unos nombres que hay que ir a la escuela para aprenderlo, para decirlo. Así que yo no me voy a meter en ese lío. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cuál es tu responsabilidad como padre? ¿Invertir en la vida espiritual de tu hijo o invertir solo en la vida social de tu hijo? En darle los gustos. Sí, si tú estudias te voy a comprar un celular. Sí, estudia, hijo mío, y también te voy a mandar al retiro. O vamos a hacer algo interesante, vamos a hacer algo, vamos a estudiar la palabra y después yo te voy a hacer preguntas y conforme tú aprendas y me des la respuesta, te voy a comprar un helado. No, vamos a comprarle una cinta de unos juegos ahí que andan más peligrosos y dañinos para la mente de los niños. Las que están embarazadas tienen que cuidar lo que ven. Porque su hijo también lo está recibiendo. ¿Usted me está entendiendo? Después tenemos hijos eléctricos, imperativos, con unas condiciones de Alzheimer. Ustedes saben que los niños que no han sido criados con sus padres, principalmente los varones, cuando no tienen la figura paternal, son muy tendentes a sufrir de Alzheimer, de ser iracundo, de ser niños que se airan, niños que viven muy desobedientes, niños con mucho miedo, con mucho temor, porque no los escuchan. Mire, si su hijo dice, mami o papi, yo vi un hombre parado en la puerta, y usted mira y no ve a nadie, le diga, tú estás inventando, eso es lo que usted está oyendo. No haga eso, hermano. Puede ser que su hijo tenga el mundo espiritual abierto y sí vio algo en la puerta. Pregúntele cómo está vestido, dónde está parado y qué está haciendo. Los niños tienen mucha tendencia a tener el mundo espiritual abierto y ven muchas cosas. Su responsabilidad es buscar ayuda para ellos. Un niño no puede crecer con el mundo espiritual abierto porque se va a pasar la vida viendo demonios y asustado. El mundo espiritual a los niños antes de los 7 años hay que cerrárselo. Usted tiene que buscar ayuda espiritual. Tiene que estar atento, hermano. Y ahora con todas esas redes sociales, con más razón. Claro, Dios en su momento le abrirá ese mundo espiritual cuando tenga la capacidad, la edad y la madurez para usarlo para el reino de Dios. Usted me está entendiendo. Los niños que crecen con el mundo espiritual abierto son muy dados a ir a buscar ocultismo, a ir a brujería, hechicería, a juntarse con otros y lo llevan al cementerio a hacer muchísimas tonterías y entrar en naciones. Hay muchas sectas satánicas esperando encontrar muchachos que están desorientados, preocupados porque no saben qué hacer con lo que tienen, no saben cómo manejar lo que ven, no duermen bien, lo molestan de noche. Hable con su hijo, esa es su responsabilidad espiritual. Hija, ¿está durmiendo bien? Sí. Y cuando le diga sí, eso es no. ¿Qué te está pasando? Me están despertando de noche. ¿Cómo así? Sí, hay un espíritu que me despierta. Tengo miedo, no me deja dormir. Si usted no tiene la capacidad para ayudarlo, si usted pertenece a una casa, a una familia de la fe, aquí lo vamos a ayudar.
Ya lo hemos hecho miles de veces y lo seguiremos haciendo. Pero su hijo no tiene que vivir sueños inquietos, llenos de miedo, viendo cosas espirituales, sintiendo temores, ni estar jugando con juegos como caja cuija, creo que se llama, y la cuija, y todo ese tipo de demonio dañándole la vida a sus hijos. Eso no es un cuento ni una falacia. Yo he tratado a miles de ellos. Se le mueven la cosa en la casa, no pueden dormir, lo persiguen porque consultaron a los muertos, que no es a tal muerto, es a los demonios que consultan, porque los muertos están y ya se fueron. Usted ve gente dependiente de ir a un cementerio. Su mamá murió, su papá murió, su hijo murió, ya se fue. ¿A qué tiene usted que ir al cementerio? ¿A hablar con quién? Ahora, si la tumba es de usted y tiene que mandarla a limpiar para que no se la roben, es otra cosa. Pero aquí yo tengo que ir a hablar con mi mamá hace 5 meses, el 19 que murió. Ya todo lo que yo pude hablar con ella lo hablé. Ahora yo hablo con el Espíritu Santo y la recuerdo y le digo, Espíritu Santo, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en el patio fregando y los muchachos iban por el callejón, eso me pasó el sábado, recordando eso. Los muchachos iban por el callejón y no nos dejaban hablar con los varones, los enamoraditos. Y nosotros durábamos mucho fregando, porque el fregadero estaba en el patio. Y era haciendo tiempo para que los muchachos fueran por el callejón a hablar con nosotros, porque no se hacía más de ahí. Pero mamá se sentaba en el patio a ver lo que se movía, porque ella no era tonta. Y mamá en el patio, ahí yo la recordaba igualita el sábado, sentada en el patio, la pobre, sacrificada ahí mientras nosotros fregábamos. A ver si terminan rápido. Y cuando los muchachos se acercaban por el callejón, le hacíamos así. La doña está aquí. Un callejón largo y oscuro que salía a la otra calle, porque la casa estaba en una esquina. Señores, y eso es, hermano, los padres siempre están ocupándose, enseñándonos, dándonos, orientándonos, y eso es lo que tenemos que hacer, orientarlos. ¿Que sus hijos van a fallar? Sí, porque nosotros fallamos. Ellos también van a fallar, pero lo tienen a usted. Lo tienen a usted para levantarlo, para enseñarlo, para formarlo, hermano, para que lleguen a ser los hombres y mujeres de Dios. Tenemos que enseñarlo la moralidad, a ser morales, a ser íntegro. Tenemos que enseñarle a tener una identidad social. Usted tiene una identidad. Usted no es un niño para que otro se burle de usted. Usted tiene una identidad. Usted tiene una razón de ser. Usted tiene un hijo. Usted tiene una enseñanza. Usted tiene una capacidad para estudiar, pero sí para ser íntegro. Eso hay que enseñárselo. Si su hijo tiene identidad, no se va a refugiar en la pornografía. Cuando los niños crecen inseguros y sin identidad, se refugian en la pornografía. Señores, no dejen que sus hijos se vayan, no le pongan televisión en la habitación a sus hijos, hermano. Eso es un error. Adolescente, mientras usted duerme, ellos hacen otra cosa. Usted no se imagina la cantidad de aberraciones que pasan en los hijos y usted ni siquiera se ha enterado. Yo tuve un grupo de niñas en una época, de muchachas que estábamos trabajando con ellas, ministrándola en liberación. Y esas niñas, ¿sabe lo que ellas hacían? Cuando sus padres se dormían, ellas se levantaban y ponían películas pornográficas. Entonces ellas decían que lo mismo que ellas veían, ellas lo hacían entre ellas. No, los varones le gustaban para tener noviecito, pero realmente le gustaba tener
ciertas intimidades entre ellas mismas, entre las hembras. Fueron creando eso, viendo esas pornografías mientras sus padres dormían. Despierte. Si usted se despierta a medianoche, los que tienen hijos pequeños, medianos, adolescentes, ¿dónde están? Dé una vuelta en la casa, no en la cama. Revise, que tú no sabes lo que va a suceder. Mi hijo Joel, el más grande, él se convirtió, fue a los 10, antes de los 18. Era difícil, carpetoso, porque era muy sagaz. Y esa noche, recuerdo, estaba estudiando para la clase de seminario y me quedé dormida en la cama. Por esas cosas de Dios me desperté y yo dije, déjame irme a orar. Me paré de la cama y me fui a orar. Y lo encuentro que está en una habitación con la luz apagada y la televisión encendida. Era como una salita, pero como sin imagen, sin sonido. Eso era para no quedarse dormido, que tenía su plan. Y le digo, ¿y qué tú haces ahí? Y me dice, ay, que me duele el estómago, me hizo darle un remedio, imagínense. Yo voy y le digo un remedio, prendo la luz de la cocina, le doy un remedio para el estómago y que tentaba que medio directo. Y me dice, vamos a acostarnos, mami. Y digo, yo, no, vete a acostar que yo voy a orar. Yo le di su remedio y me fui a orar y él se fue a acostar. Cuando llego a la sala, como la luz de la cocina estaba encendida, me reflejaba en el comedor y veo estas ropas, zapatos, todo listo. A mí se me fueron las fuerzas, hasta los pies me temblaron, porque yo no me imaginaba algo así. Eran como casi la 1 de la mañana y se me ocurrió llamar a mi suegra, que era una persona que amaba y que tenía mucha, para preguntarle qué haría, qué hago. Mire, Joan se piensa, Joel. Ese día mataron a uno de los muchachos de la escuela de él. Un grupo era como cabeza de nación. Estaban en una actividad, en una discoteca, creo que era, se armó un pleito porque no tenían el dinero. Él se fue a buscar el dinero y se devolvió. Y el guardia creyó que era que venía sobre él, cogió la pistola, le dio con la cacha en la cabeza y se disparó un tiro y se le pegó acá. Yo sé que ese día, y creo que era un día de Halloween, Señor reprenda a todos esos demonios, mi hijo algo malo le iba a pasar, pero Dios me despertó. Luego cuando él se convirtió, él me dijo que esa fue la última vez que se escapó, porque ya lo había hecho muchas veces. Lo hacen, hermano. Si yo me despertaba a medianoche, yo decía, Señor, empezaba a abrir gaveta, a lo mejor aquí hay algo que yo tengo que encontrar, que tú me levantaste, déjame revisar. Y en mi casa se revisa. En mi casa nunca hubo cosa velada. Dije que no, mami, no puede abrirme esa gaveta. Usted se equivocó. Cuando usted viva solo, usted tiene su gaveta velada. Pero mientras usted viva bajo mi autoridad, yo tengo que saber qué hay en esa gaveta. ¿Y qué hay debajo del colchón? No me ponga llave en habitación que yo no tenga llave. Usted vive en mi casa. Yo tengo que saber lo que hay en esa habitación. Yo tengo que tener entrada a todas las habitaciones. Mientras tuve mis hijos, ¿verdad? Pero ya ellos están, cada uno tiene ya su vida independiente. Porque usted tiene que cuidar su hijo, su vida espiritual, porque tú no sabes quién le metió en la mente lo contrario. Nada más te preocupa que haga matemática, que estudien, que vean los tutoriales. Hay que comprarle la tabla, hay que comprarle la laptop para que estudien. Pero ¿qué está usted vigilando de sus hijos que pudieran estar haciendo y usted ni cuenta se da? Y cuando llega a ser un joven, es un joven totalmente corrompido, con una mente llena de pornografía que es difícil sacársela. Con hábitos difíciles de quitárselo. Niños encerrados por hora en una habitación. Ustedes dejan que sus hijos se encierren en una habitación. ¿Qué sabe usted lo que está haciendo? Y cuando tú entras, le dicen clic, lo bajan. ¿Qué tú estabas viendo? No, mira, haciendo la clase de matemática. Préstame el mouse. Vamos a ver lo que hay abajo. Hermano,
Son sus hijos. Ya después que son adultos, no es su responsabilidad. Pero mientras tanto, usted va a tener que dar cuenta a Dios. ¿Cuál es su responsabilidad bíblica? Enseñarles la religión, enseñarle a amar a Dios, enseñarle a amar a Dios, orar con ellos, enseñarle a diezmar y a ofrendar para que le vaya bien. ¿Usted me está entendiendo? Porque la senda que usted camine es la senda que su hijo va a caminar. Dice un hombre que un abuelo en un lugar donde era de nieve, él iba a como, no sé cómo se llaman esos lugares donde establo, él iba al establo calladito, tenía una botella de whisky ahí, se tiraba su trago y luego se iba para la casa. Eso lo hacía en la noche. Pero un día vio unas pisadas. Y entonces levantó la vista y vio que su nieto venía detrás de él. Y él le dijo, ¿qué haces ahí? ¿Sabe qué le respondió? Siguiendo tus pisadas. Entró al establo y rompió la botella de whisky. Y nunca más lo hizo. Porque su hijo, su nieto, estaba siguiendo sus pisadas. Iba a hacer exactamente lo mismo que él hacía. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cuánto pueden darle un aplauso a Cristo? Hay unos datos estadísticos que dicen que el 25% de niños sin padre, que eso equivale a 18 millones de niños que crecen en hogares disfuncionales, en hogares sin familia. Y estas son unas estadísticas muy conservadoras, porque hay estadísticas que hablan del 43%. ¿Sabe que muchos padres abandonan? Hay un porcentaje altísimo de padres que abandonan a las esposas cuando las esposas están embarazadas o después que nacen los niños. Entonces son niños que se van a criar solo con mamá. Pero Dios hizo que se criaran con papá y con mamá. Entonces esos niños que son criados así normalmente son niños tristes, angustiados, inseguros. Porque los padres ni siquiera le dan seguimiento. Ahora, si por lo menos el padre le da seguimiento, ya se terminó la relación, tengo otra familia, pero siempre llamo a mi hijo, hablo con él, salgo con él. Me ocupo de ayudarlo porque son niños con problemas emocionales, con lo que los profesores se tienen que enfrentar cada día. Y usted cree que es el profesor, no, es que su hijo tiene un problema emocional porque le hace falta papá. Porque le hace falta que papá lo llame, que papá le dé una importancia en su vida. Niños que se crían con un espíritu de ira, constantemente se airan, pelean, una autoestima baja, totalmente inseguros y llenos de miedo. Segunda de Reyes, capítulo 21. Dice, Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. ¿Sabe quién fue Manasés? El hijo del rey Ezequías. ¿Se acuerdan que el rey Ezequías le extendieron la vida por 25 años? Y en ese tiempo tuvo un hijo que se llamó Manasés. Y fue lo más malo que dio Israel. Por eso entró en la voluntad permisiva de Dios. Ese es un mensaje que usted tiene que tenerlo. Y ese fue Manasés. Dice que a los 12 años, dígame usted, si a los 12 años no fue educado en la fe, ¿qué va a hacer? Y gobernó teniendo 12 años. Y dice que gobernó 55 años. Usted le suma los 12, ya usted sabe que son 67. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas desleales de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acá de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y le rindió culto. Ese fue un hijo que no tuvo una enseñanza bíblica. Pero dígame usted, ¿qué usted cree que él podía parir? ¿Qué usted cree que él podía dar? Un hijo igual. Por eso en Segunda de Reyes 21:19 dice que Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Ese fue hijo de Manasés. Y dice el 20, él hizo lo malo a los ojos del Señor
tal como lo hizo su padre Manasés. Y entonces sigue la cadena. Tal como caminan ustedes, van a caminar sus hijos, porque van a transitar la misma senda. Yo traje algunos testimonios que creo que lo escuchemos. Hay dos que no están aquí, justamente son mis hijos biológicos, porque todos ustedes son mis hijos espirituales. Pero mi hijo biológico, Joan, y su esposa están en el interior y ellos mandaron un video. Estos testimonios son de personas que fueron criados, enseñados con una responsabilidad bíblica en sus vidas y que pueden decir ahora que son grandes, que son adultos. ¿Usted me está entendiendo? Igual tenemos otros más que están aquí presentes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Este es el testimonio de Joan. Nacido y criado en el Evangelio. Yo puedo decir, lo que yo puedo ser ahora, hoy en día es, y lo que puedo decir es que lo que puedo dar es fiel testimonio de que la vida de un niño joven, para luego pasar a adultez en el Evangelio, hace toda la diferencia en lo que mañana puede ser. Lo que yo puedo decir es que esa metodología de vida donde te inculcan tanto espiritual, emocional y vamos a decir carnal, esa metodología de vida donde se va impregnando desde pequeño cada uno de esos aspectos y te va moldeando según el Evangelio de Jesucristo, define en cada momento las decisiones que vas tomando y las proyecciones que tú desde joven te vas marcando. Hay un sinnúmero de ventajas y puedo enumerar cuando eres adolescente y estás involucrado en las cosas del Señor, ese tiempo que tú pasas en la iglesia, tiempo que te aleja de estar en otros ambientes donde puedes estar tomando malas decisiones. Igual, esas enseñanzas que te van inculcando es lo que están presentes ahí en ese momento donde los hombres están atravesando, hablando hombre y mujer, ¿verdad? Están atravesando esa etapa difícil de la adolescencia, donde van creciendo, donde se van, ¿verdad? Donde hay tanta oferta de cosas ilícitas, cosas no gratas ante el Señor. Y esas pequeñas remembranzas que uno va teniendo alrededor de su vida son cruciales para ir guiando a uno en el buen camino. Lo que puedo decir que tanto, y aún si seguimos extrapolando aún ya una vida profesional, como evangelio, esos valores de familia que se inculcan a uno como Dios mira a la familia, son también motor que te van impulsando al hombre o la mujer que está creciendo, que mañana desea alcanzar ese sacramento, como le llamamos, de esa familia, y lo que tiene que hacer para lograr así mismo, y lo que tiene que hacer, ¿verdad?, para convivir en ese ecosistema de familia, te ayuda a tomar esas decisiones donde tú dices, mira, yo quiero estudiar, yo quiero mañana prepararme profesionalmente porque quiero poder tener una familia sana en Jesús, que no le falte nada y demás. Básicamente yo veo ganancia al 100. Yo siempre he mirado, en ocasiones de mi vida he mirado atrás y yo me he dicho, yo mismo he mirado, ¿qué hubiese sido de mí si yo no fuera cristiano? ¿Qué hubiese sido de mí si yo no hubiese tenido esa firmeza en Jesucristo desde muy temprana edad? Yo conociendo mi carácter, conociendo el tipo de persona que soy, cuando yo miro hacia atrás digo, mira, yo no sé qué hubiese sido de mí, yo no sé dónde yo estuviera hoy en día, porque solo Dios sabe. Yo crecí en el Evangelio. Mis padres me presentaron en la iglesia evangélica y toda mi vida asistí a la iglesia con mis padres, con mi familia. Crecí y estuve en ministerios en mi juventud, en mi adolescencia, y hasta el sol de hoy nunca me he salido de la iglesia. Esa ha sido una muy gran bendición para mí. Realmente ha hecho toda la diferencia en mi vida adulta, pero también en mi vida adolescente.
Mi adolescencia fue una adolescencia y una juventud feliz, gracias a que yo pasaba mucho tiempo en la iglesia, sirviendo en la iglesia, y eso me hacía sumamente feliz. Por otro lado, para ahora mi adultez, mantenerme en el camino del Señor ha sido la bendición más grande de mi vida, porque a través de eso yo tengo una vida ordenada, buena, feliz en abundancia. Tengo todo lo que se puede soñar tener, que es una hermosa familia, salud, y a Cristo en mi corazón. No hay nada más hermoso que todo eso, pero eso solo lo da Cristo. En mi vida profesional también el Señor todos los días de mi vida se ha mostrado. En la vida, en la parte financiera, el Señor cada día me enseña a serle fiel a Él y como Él es fiel hacia mí. Entonces sí, así mismo yo quiero criar a mis hijos toda la vida en la iglesia. Al final nosotros cuando somos adultos decidimos por cuenta propia seguir a Cristo, pero que nuestros padres nos enseñen y nos lleven a la iglesia y nos enseñen el camino en Cristo desde pequeño hace absolutamente toda la diferencia. Lo creo con firmeza. Dios les bendiga. Bueno, ustedes saben, mi nombre es Brenda Núñez. Como bien dijo la pastora, yo le voy a hacer un breve testimonio de lo que ha sido y la responsabilidad de mis padres. A pesar de que no vengo de un hogar cristiano, me crié en un hogar, como dicen los psicólogos, disfuncional, porque mi mamá no me tuvo mientras estaba con mi papá. Incluso mi papá le decía que me abortara, pero mi mamá desde el inicio dijo, yo voy a tener a mi hija y tú vas a ser su padre, o sea, el Señor iba a ser mi padre. A pesar de eso, puedo decir que la relación con mi mamá y mi papá tiene como todo hijo, uno siempre ve cosas buenas y cosas que mejorar, porque no podemos ser hipócritas. A los padres no le dan un manual para ser padres y nosotros tenemos que estar claros de que Dios nos pone en una familia, independiente de cuál sea, con un propósito. Y si a mí me pusieran a elegir, si pudiera elegir nuevamente a mis padres, lo haría 100%. No me arrepiento de los padres que tengo y los elegiría. Continuando a lo que me paré, mis padres, a pesar de que no vivieron juntos, siempre vi cosas en ellos porque venían de hogares cristianos, influencia cristiana evangélica, que me inculcaron a honrar a sus padres y a sus madres. Yo siempre veía a mis padres honrando a sus padres y a sus madres. Y fue una de las cosas que más me marcaron, porque a pesar de tal vez no venir de una familia con muchos recursos, dentro de sus posibilidades, eso nunca faltaba. También puedo decir que ya cuando yo vine a los pies del Señor, ellos me apoyaron al 100%. Mi papá desde Punta Cana, que toda la vida ha vivido por esa zona, me llamaba, levántate que tú tienes que ir para la iglesia, una muchachita. Me mandaba el dinero de los campamentos, mi mamá también siempre me apoyó. Y puedo decir que todo lo que yo soy hoy día y que he podido alcanzar se debe a esa crianza. Y también no puedo dejar de mencionar el apoyo de líderes, de pastores, de influencia cristiana que tuve desde que vine a los caminos del Señor. Y tengo que resaltar que una de esas influencias fue la pastora Betania, que en ese momento no era pastora, era una líder de la iglesia. Desde esa edad siempre fue una mujer, bueno, la pastora, el que la conoce desde hace años, sabe que ella siempre estuvo rodeada de los jóvenes y siempre estaba arriba de los jóvenes y siempre estaba, ¿qué ustedes están haciendo? O sea, fue una guía espiritual, fue más que una guía, fue una madre. Y también gracias a esa influencia y a esas enseñanzas, hoy puedo decir que tengo una vida que sigue y trata cada día de agradarle a Dios. También... o sea, todo lo que, o sea, mi trabajo
ha sido gracias a las enseñanzas que aquí nos han dado del diezmo, de las ofrendas. Yo me recuerdo que desde jovencita, desde los 14 años, de mi merienda, a mí en ese entonces me daban 100 pesos diarios, que eso era mucho. Yo dejaba 10 pesos diario, yo dejaba 10 pesos y el domingo traía mi diezmo. Para mí eso era, aunque económicamente era poco para muchos, pero Dios desde ese momento me iba formando y yo también me iba formando y me iba formando, porque el Señor no busca la cantidad, Él lo que busca es el corazón. También puedo decir que mi mamá, muchas veces uno dice, bueno, que los padres son fuertes, pero gracias a esa disciplina que a mí me inculcaron desde adolescente, a mí me evitaron de pasar por muchas cosas. Mi mamá era del tipo de mamá que aún yo estando en la iglesia, cuando yo empecé a venir a la iglesia, ella vino y ¿cómo es posible que una niña de 14 años que era dura el día entero en una iglesia, yo voy para esa iglesia a ver qué es lo que hay en esa iglesia? También, por ejemplo, cuando me llamaban de la iglesia, ella sabía quién es que te está llamando y quién es fulano, pero invitarlo a la casa para conocerlo. O cuando tenía que ir a la casa, iba conmigo, me llevaba, aunque me dejaba, pero veía cuál era mi círculo. En mi casa, por ejemplo, no se usaba de que el celular o la televisión hasta donde tú quieras, no. A las 10 de la noche yo en mi casa la televisión tenía que estar apagada. También, o sea, a veces como joven uno siente como que te están limitando, pero no es así. Al contrario, nos están cuidando. Y en ese momento me estaban cuidando. Porque como dice la palabra, en su momento la disciplina no es agradable, pero después trae sus buenos frutos. Y gracias a esa disciplina, a esa enseñanza que aunque al inicio, en el desconocimiento de mis padres, no era totalmente cristiana, pero ellos siempre me enseñaron a honrar a Dios. Incluso en su momento, dentro de sus herramientas, me pusieron en un colegio cristiano católico. Y también sabemos la verdad de todo eso, pero en su momento ellos también me apoyaban a que yo tenía que ir a todos los retiros, que no podía faltar a mi colegio, y era una educación que dentro de sus posibilidades era la mejor en su momento. Gloria a Dios. Ania. Yo vengo de una familia que desde generaciones atrás es evangélica. Yo veía en la casa de mis abuelos, todos los días a las 6 de la mañana, había que hacer un devocional. Gracias. Todos los días eso era sagrado, esa hora. Yo vi eso por muchos años. Mami también nos enseñaba a hacer eso. Ahora en mi casa, yo estoy implementando lo mismo con mis hijos. En mi casa a las 9 de la noche es hora de dormir, pero a esa hora ellos saben que hay que leer la palabra. Quienes la leen son ellos. Tienen que decirme lo que entendieron de lo que leyeron y ellos tienen que orar. Eso, haber sido criada, aunque tuve un tiempo que creía que el Señor tenía nietos, pero después, gracias al Señor, no entendí que no era así, por eso estoy aquí, gracias a Dios. Siempre, aunque estuviera apartada, siempre aprendí a honrar a los padres, pero sobre todo honrar y amar las cosas del Señor. Por eso hoy en día mis hijos, gracias a Dios, estos niños tienen un discernimiento que ustedes no se lo imaginan. El más chiquito hasta me expresó, me dijo un día, mami, yo sé cuál es mi don. Y me dijo tal y tal cosa. Digo, ¿y cómo tú lo sabes? Porque yo lo sentí aquí en mi corazón. Y Ágata tiene tal don.
el más pequeño me saltó con eso. A veces yo llego tarde del trabajo y el afán, digo, váyanse a acostar, y él me dice, mami, no se ha leído la palabra, para que ustedes vean cómo es. Y eso ha sido de bendición en mi vida, tanto espiritual como en la vida secular, porque el Señor ha puesto gracia en mí donde quiera que voy. Por otro lado, yo pienso que la responsabilidad de los padres bíblica sobre sus hijos inicia desde antes desde que ellos nazcan. Inicia desde que el Señor te revela el nombre que debes ponerle a tu hijo. Porque no sé si ustedes saben, pero el nombre tiene que ver con ¿cómo es la palabra? Con el destino profético de su hijo. Esa es la palabra. Cuando yo iba a tener a Ágata, yo siempre desde antes de estar embarazada, yo decía, cuando tengo una hija le voy a poner tal nombre. Hasta el baby shower de Ágata se hizo con ese nombre. Pero en eso me cayó mami, me cayó Nelsa, y no recuerdo si Mariluz también, que ese no es el nombre de la niña. Y como 2 días antes de Ágata nacer, una prima mía que no es cristiana me dijo, la niña se tiene que llamar así y así. Yo no la entendía. Yo dije, bueno, voy a buscar el significado, porque en una ocasión cuando yo era adolescente, me entró curiosidad de yo ver en la Biblia que el Señor cambiaba los nombres de las personas y le cambiaba su estilo de vida. Entonces yo dije, pero eso influye en verdad en la personalidad. Y no sé si mami sabía eso cuando me puso el nombre, pero a mí me han hecho el cuento que yo duré muchos días sin nombre. 2 meses, oye, dice mami. Y eso me entró curiosidad de buscar el significado de mi nombre. Y cuando lo encontré, significaba elegida por gracia. Entonces, cuando yo recordé eso, al Ágata nacer, dije, espérate, déjame investigar ese nombre que me dio mi prima. Cuando lo busqué, Ágata Marí significa mujer virtuosa llena de bondad que se eleva en las alturas. Dice Ana que le iba a poner a ella Ágata y la mamá no quiso. Pero fíjense cómo el Señor lo hace. Sí. Entonces, cuando iba a tener el varoncito, tenía un dilema con los nombres porque me gustaban muchos nombres bíblicos y sus significados, pero a la larga el Señor dijo, no, se va a llamar así y así. Y por eso él se llama Esteban Enoch, que significa el coronado en laureles consagrado a Dios. Para que ustedes vean cómo repercute en la vida hasta de tus hijos las generaciones pasadas. Ana, lo que pasa es que la tuya es una entrevista. Ay. Sí, pero es lo mismo. Creí que iba a tener la libertad de poder. Ana, ¿tus padres fueron cristianos todo el tiempo? Sí, pastores. Pastores. ¿Y para ti ser hija de pastor, cómo fue? No fue fácil. No fue fácil porque papá trabajaba y a las 5 de la mañana había que estar en pie para orar. Obligatoriamente 12 hijos en pie todo, y había que aprenderse los capítulos de la Biblia que él dijera y recitárselo en la mañana y todo el mundo orar antes de irse a trabajar. ¿Y qué lo inclinó a la adoración? Ellos cantaban y adoraban porque tu familia completa, sí, incluso los agregados, porque Enoch, que es tu esposo, también viene de una línea de adoradores y músicos. ¿Qué influyó en eso? Bueno, ellos también cantaban. Y yo desde los 5 años ya cantaba en la iglesia. Cantaba en la iglesia, en los servicios que hacían en los hogares yo cantaba. O sea que a ti te llevaban a la iglesia y te era del coro. Sí, no, ellos no tenían a mi hermana y a mí como las representantes, porque eran un dúo. Nos llamaban las hermanitas Taveras, donde quiera que íbamos nos presentaban así. El dúo Taveras. Sí, entonces para todas partes nos llevaban como si fuéramos como la representación de la iglesia. ¿Y eso en tu vida, qué influencia tuvo para tú tomar decisiones, para elegir al hombre con que elegiste casarte? ¿Cómo fue eso? Bueno,
Señores, no, atento. No, la familia de él iba a la iglesia también, él era de otro lugar, o sea, de otro sector que no era el mío. Y él como músico se juntaba con mis hermanos. O sea que lo conociste en la iglesia. Sí. Por eso hay que estar en la iglesia. Y ojo, voy a decir algo. Mi papá nunca me dejó salir con él sola. Por más que yo quise, ojo para los jóvenes, nunca permitió que saliera sola. Claro, porque era una enseñanza, ellos tenían una responsabilidad bíblica. O sea que tú ibas a la escuela, ¿cuál era más o menos las prioridades? Iba a la escuela, estudiaba, pero tenía otras obligaciones que era la iglesia. Sí, la iglesia y cocinar mucho y limpiar. Desde los 9 años me pusieron a cocinar. Sí, pero había una obligación de ir a la iglesia. Sí, claro. Y si tú decías que tú no querías levantarte porque estabas cansada y no querías ir a la iglesia, ¿qué pasaba? Hello, yo quiero que me atiendan aquí. Eso no se esto podía. Es muy importante, parte del mensaje. Eso no se podía. Era obligado ir a la iglesia todos y levantarse, como le decía, ese devocional todos. O sea que era una obligación dentro de la educación. Así como se levantan para ir a la escuela, también se levantaban para ir a la iglesia. Hello. ¿Se entiende cuál es esa responsabilidad bíblica como padre? Sus hijos están bajo su techo, están bajo su autoridad y usted es que le va a tener que dar cuenta a Dios. Usted no puede, su hijo no puede decir que no puede venir a la iglesia, que está cansado, que se va a quedar acostado y usted lo va a dejar. O en muchos casos los padres se quedan, no vienen a la iglesia porque el niño no viene a la iglesia. ¿Quién manda ahí? Pregunto, ¿quién manda? ¿Quién? El hijo que está mandando. Porque si el hijo no quiere venir a la iglesia y la mamá se va a quedar, porque este muchacho no se quiere levantar. Mire, tráigalo en pijama, pero tiene que venir. Porque es su obligación y eso es lo que hace que hoy Ana sea la persona que y pueda tener una hija que pueda dar testimonio de lo que esa responsabilidad de los padres sobre los hijos hace que nuestros hijos también sean responsables y también enseñen a sus hijos. ¿Se dan cuenta cómo es? Por eso quise poner esa familia. Sí, claro, claro. Yo quiero decir algo más. Cuando tus hijos no quieren ir a la iglesia, ora y oblígalo a que vayan. Yo lo puedo decir por mis hijos, no querían ir a la iglesia y lo obligué a ir a todos, lo obligué a ir. Aquí todo el mundo va para la iglesia hoy y el que no vaya va a tener problemas. Y el día que hice eso, forzando a mis hijos, cuando salieron de la iglesia, salieron tan contentos, tan complacidos, tan felices que me dijeron, mami, te damos permiso de que lo traiga de nuevo. Eso me dijeron. Miren, al principio ellos podrán poner una cara y venir medio amorrado. No importa, el Espíritu Santo está ahí y lo va a ir convenciendo y lo va a ir formando y le va a ir dando el entusiasmo. Pero usted tiene la responsabilidad, como tiene la responsabilidad de que cuando usted tiene un hijo adolescente, no puede recibir amigas para estudiar en la habitación, hermano. Y cuando tienen novia, no pueden ir para su casa, porque su casa usted tiene que decidir, ¿es casa, templo de Dios o es un motel? ¿Cuál de las dos? Decida. Usted no puede permitir que sus novias de los varones o de las hembras, si es el novio, estén llegando. Oiga, eso es inviolable, inviolable. No se permite, porque usted tiene una responsabilidad moral sobre sus hijos, de enseñarle la moralidad, enseñarle la integridad, ¿verdad? Y que puedan ser hijos de hijos cristianos y se aumente la cadena. Amén. ¿Algo más que quiera decir? Gracias, Ana. Tenemos un video de lo que está pasando ahora. ¿Qué está pasando ahora? Vimos una generación que subió con una responsabilidad bíblica en los padres, ¿verdad? Las personas que vimos, los hijos míos que dieron el testimonio, Brenda, Ania, y hay muchísimos más,
Por ejemplo, Raquel es hija de pastores, puede dar testimonio y muchísimos otros más, pero el tiempo no nos va a dar. La idea es que nosotros entendamos que cuando usted asume su responsabilidad bíblica de llevar a sus hijos a la iglesia, porque en mi casa era así, aquí se va a la iglesia o se va a la iglesia, no había alternativa. De tal manera que su mejor ropa era de la de ir a la iglesia. Y cuidado si querían ponerse, alguien le quería poner esa ropa para un cumpleaños. Ellos decían, no, esa ropa es de la iglesia. Porque tú le vas creando costumbre. Entonces, van creciendo en el evangelio. Incluso eso que dijo mi hijo también me sorprendió. Que con el carácter que él tiene, él sabe Dios lo que iba a hacer. Yo dije, wow, yo pensé que era yo nada más. Pues siempre le decía, Señor, si mis padres no me hubieran enseñado, inducido en el evangelio, sabe Dios dónde yo estuviera. Y oigo a mi hijo decir eso y digo, wow, es que es así, hermano. Lo que te parece joven, que es duro, que son dictadores, que mami, pero que estamos en tiempo moderno, las cosas no son como antes. Créame que usted necesita que su mamá lo conduzca para que sea hombres y mujeres exitosos como los que pasaron por ahí. Todos exitosos, profesionales, económicamente bien, pero hijos de Dios funcionales. Se puede las dos cosas. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Ponme el video de la doctora. ¿Listo? Soy la doctora Denise, pediatra intensivista. Mi misión es educar a los papás para criar niños más saludables física y mentalmente. Y esta de pantallas de verdad que está causando muchos problemas en nuestros adolescentes. He tenido muchos pacientes en esta semana, pero una cantidad exagerada de pacientes que vienen con problemas mentales, de bullying, de ansiedad, de depresión, de tristeza. Y todo esto, la base de todo esto está causado por las pantallas, por cómo ellos están viendo la sociedad a través de las pantallas. Porque se pasan todo el día en las pantallas. No tienen ninguna interacción con la sociedad, no tienen ninguna interacción en la casa, no hacen nada con los papás, no hacen nada, ninguna otra actividad. Cada uno de esos adolescentes con los que yo he hablado, pregunto, aparte de llegar de la escuela, ¿qué otra actividad hacen? Ninguna otra, no les interesa nada. Les pregunto que qué quieren hacer cuando quieren ir después, cuando quieran crecer, ir a la universidad. No saben, no hacen deportes, pero todos tienen algo en común. Todos están confundidos, todos están ansiosos, todos están tristes. ¿Qué vamos a hacer, señores? ¿Quiénes son los, y perdonen a los papás, pero esta es la realidad? ¿Quiénes son los mayores culpables? Y esa es la realidad. Los mayores culpables somos nosotros, los padres. Somos los que permitimos que nuestros niños desde pequeños utilicen las pantallas. Yo les puedo decir que en la clínica yo veo desde la sala de espera que nuestros niños chiquitos desde los 6 meses o antes tienen el celular enfrente de ellos, esperando que los llamen. Cuando les van a poner la vacuna, lo primero que le ponen es el celular. Los papás están en el celular y los niños haciendo otra cosa. Yo tengo pacientes que yo he entrado a la clínica y los papás están hablando, están viendo el celular y no me ponen atención. Yo he salido de la clínica y los papás están en el celular. Si eso somos nosotros, imagínense los niños. Hasta que nosotros no tomemos en nuestras manos el control de lo que está pasando, nuestros niños van a ir de mal en peor. Y la cantidad de niños con problemas mentales, la cantidad de niños con atento a suicidio, la cantidad de niños con suicidio no va a disminuir. Pongamos atención a nuestros hijos, pongamos más atención a sus actividades, pongamos más atención a la comunicación con nuestros hijos para que esto mejore. Tenemos hijos hermosos, con mucho potencial. Nosotros los latinos somos personas hermosas, con muchísimo potencial que podemos cambiar el mundo. Pero no lo vamos a cambiar si todos seguimos por donde vamos, con esta vida artificial que no es verdad. O sea, que cambiemos nosotros primero los padres, que somos los primeros que tenemos que cambiar. No le echemos las culpas a los profesores, a las escuelas, a las autoridades, sino a nosotros mismos. Cambiemos nosotros primero para que nuestros hijos puedan cambiar. Como le dije, aquí su doctora Denise, pediatra intensivista, con la misión de educar a los padres
para criar niños sanos, física y mentalmente. Y de vez en cuando echar unos cuantos bochecitos. Chao. Gloria a Dios. O sea que hay que echar sus bochecitos, ¿verdad? Eso es la realidad, hermano. Y hay padres aquí, incluso, no me lo tienen que decir ni me lo dicen nadie, pero yo se lo veo en su carita, que se enojan. Porque yo les digo, no le den pantalla a los niños. No le pongan celulares en la iglesia. Y tú le ves la cara. Es por su bien. Eso es una doctora, una pediatra, con una experiencia de cómo la gente está tan atento. Y eso, que deje que la realidad virtual se ponga más económica y más de moda. Ya no va a ser van a tener un celular. Ahora van a tener una cosa aquí en la frente, viendo otro mundo diferente al que están viviendo. Que son todos esos juegos virtuales que van a estar próximamente fácil de adquirir económicamente. Ya no van a ser tan caros. Y eso va a acabar. ¿Cómo van a ser niños? Hello. Ellos no juegan truca, no juegan al pañuelo, no juegan al escondido, a gente cipor. Nada de eso. No hacen velada. Tú lo ves jóvenes que tú lo pones a brincar y a veces veo que ni siquiera tienen habilidades físicas. Que quizás nosotros tenemos más habilidades físicas que ellos. Porque no corren, no trotan, no hacen ejercicio. Pongan a sus hijos en deporte. Saquen tiempo, que sí, que hay que sacar en la tarde para llevarlo. Hágalo, hay forma de hacerlo. Rápidamente le voy a decir 7 enseñanzas para sus hijos. Aprovechar cada oportunidad para mostrar a sus hijos su necesidad o la necesidad de Cristo en su vida. Ore con ellos, como decía Ania. Número 2, entrenarlo para obedecer a Dios al honrar y obedecer a sus padres. Enséñele, conforme decía. Entrénelo, número 3, para ser justo, para estar en justicia. No deje que sus hijos sean injustos. No les favorezca las cosas solo por complacerlo. Dice 1 Timoteo 4:7, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuento de viejas. En lugar de eso, 1 Timoteo 4, verso 7, en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficio en esta vida y en la vida que viene. Amén. Número 5, ora con ellos. Lo que decía Ania. Número 6, involúcrate en sus momentos difíciles. Número 7, ser ejemplo de piedad. O sea, enseña a sus hijos a ser bondadosos, porque ellos van a aprender lo que usted le enseñe, no lo que usted le diga. Lo que usted haga es lo que ellos van a hacer. Lo que usted le diga muchas veces le va a pasar por arriba. Amén. Alguien dijo esto y me gustó mucho. Tus palabras hablan y tus pisadas también, pero tus pisadas hablan más alto que tus palabras. Salmo 127:3. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a los hombres o a un hombre joven son como flecha en mano de un guerrero. Amén. Póngase sobre sus pies. Ministerio, suba. Creo que hemos tenido un tiempo de enseñanza en la voluntad de Cristo, de entender nuestra responsabilidad como padres, pero también nuestra responsabilidad como hijos y también la responsabilidad como futuros padres. Y si usted no tiene hijos, pero tiene nieto, y si usted no tiene hijos, pero tiene adoptado, haga el papel de su responsabilidad bíblica a los padres. Y algunos dirán, pastora, ya mis hijos son grandes, ya no hay nada que hacer. No es verdad. Siga orando por sus hijos, siga apartándolo y declarándolo para Cristo. Siga enseñándolo, porque los hijos nunca se dejan de enseñar. Pastores que no me escuchan, no importa, síguele hablando, que aunque tú creas que no te escuchan, ellos sí te escuchan.
Y una cosa importante, y lo dice en Efesios, no desesperen a sus hijos. Padre, no hagan enojar a sus hijos, no lo desesperen. A veces los padres quieren hacer cosas y desesperan a sus hijos. Y ellos cometen errores. No lo lleven al límite. No lo lleven al límite. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios.